Una niña de tan solo 7 años se encuentra en el umbral de un destino que cambiará no solo su vida, sino también el curso de la historia. En una fría mañana de enero de 1318, una niña de apenas 7 años tiembla mientras los sirvientes ajustan su pesado vestido ceremonial. Las telas doradas y las joyas parecen aplastar su diminuto cuerpo. Lágrimas silenciosas recorren sus mejillas infantiles mientras su dama de compañía intenta consolarla en vano. Esta pequeña no llora por un capricho, llora porque esa misma tarde será entregada como esposa a un hombre casi 30 años mayor que ella, un extranjero que apenas conoce, un rey conocido por sus brutales apetitos. Esta niña es Isabel de Francia, hija del rey Felipe IV, y hoy embarcará en un viaje que la transformará de víctima inocente en una de las figuras más letales de la historia medieval. El matrimonio entre Isabel y Eduardo II de Inglaterra no fue por amor, ni siquiera por simple alianza política, fue una transacción comercial disfrazada de diplomacia. Francia e Inglaterra mantenían un constante conflicto por el control de Gascuña, una rica región productora de vino. Para Felipe IV, el calculador rey francés apodado el Hermoso, su hija menor era simplemente otra pieza en el tablero geopolítico, una moneda humana para comprar una tregua temporal. Inglaterra recibiría una princesa de sangre real francesa, y Francia ganaría una aliada dentro de la corte inglesa, ojos y oídos junto al trono enemigo. Nadie se preocupó por lo que pensaba la pequeña Isabel sobre ser arrancada de su familia y enviada a un país extranjero cuya lengua ni siquiera hablaba. El destino de las princesas nunca estuvo en sus propias manos, nacían como herramientas diplomáticas, e Isabel no era la excepción. La ceremonia matrimonial en Boulogne fue un espectáculo ostentoso de poder y riqueza. El rey Eduardo II, entonces con 23 años, era físicamente imponente, alto y musculoso, considerado uno de los hombres más apuestos de su tiempo. Pero cuando la pequeña novia entró en la catedral, aquel que debería haber sido el día más feliz de su vida ya estaba siendo manchado por un escándalo que todos comentaban en susurros. El rey inglés apenas conseguía disimular su indiferencia hacia la niña que ahora era su esposa. Sus ojos constantemente buscaban entre la multitud un rostro, el de Piers Gaveston, su favorito y, como muchos sospechaban, su amante. Mientras Isabel permanecía de pie, diminuta bajo el peso de su corona matrimonial, Eduardo y Gaveston intercambiaban miradas cómplices. Los regalos destinados a la novia habían sido desviados hacia Gaveston, quien los exhibía con arrogancia. La humillación pública de la princesa niña fue apenas el preludio de años de negligencia y desprecio. Como registró un cronista de la época, la pequeña reina permanecía sola y en silencio mientras el rey bailaba toda la noche con su querido Piers. Los primeros años de Isabel en Inglaterra estuvieron marcados por un profundo aislamiento. A pesar de ser técnicamente reina, seguía siendo una niña alejada de su familia en un país extraño, donde pocos hablaban su lengua materna. Su marido raramente la visitaba, prefiriendo gastar tiempo y recursos de la corona con Gaveston. Los varones ingleses, inicialmente compasivos con la joven reina abandonada, rápidamente se volvieron hostiles hacia el favorito real, cuya influencia sobre Eduardo parecía no tener límites. En 1312, la tensión estalló en violencia abierta. Gaveston, que había sido exiliado y retornado múltiples veces, fue capturado por los varones rebeldes liderados por el conde de Lancaster. Sin juicio formal, Gaveston fue llevado a la cima de una colina remota y decapitado. Su cabeza fue enviada de vuelta a Londres como una sombría advertencia para el rey. La reacción de Eduardo fue de duelo desenfrenado. Durante semanas se encerró en sus aposentos, rechazando comida y compañía, llorando por el favorito perdido. Isabel, ahora con 12 años y todavía esposa solo de nombre, observaba la desesperación de su marido con una mezcla de confusión infantil y creciente comprensión de lo que significaba ser una reina prescindible. La muerte de Gaveston debería haber sido el momento en que el rey finalmente volviera sus ojos hacia su joven reina, escribió un cronista. En lugar de eso, reemplazó a un favorito por otro, aún más perjudicial que el primero. Este nuevo favorito era Hugh de Spencer, un noble ambicioso y cruel que rápidamente aseguró su control sobre el inestable Eduardo. 4 años después, cuando Isabel finalmente alcanzó la edad tradicionalmente considerada adecuada para consumar el matrimonio, ya había aprendido amargas lecciones sobre poder y supervivencia. Eduardo, que raramente había mostrado interés en su esposa, ahora la necesitaba para cumplir su deber dinástico más básico, producir un heredero. Finalmente, en 1316, Isabel dio a luz a un hijo, el futuro Eduardo III. En los años siguientes, Isabel demostraría una sorprendente capacidad de fertilidad,
dando al rey 3 hijos más. Su posición en la corte parecía momentáneamente fortalecida por su éxito como reproductora real. Sin embargo, Eduardo pronto regresó a sus antiguos hábitos, descuidando a la reina en favor de Spencer, quien gradualmente acumulaba tierras, títulos y poder. Mientras tanto, Isabel observaba, aprendía y esperaba. El punto de inflexión llegó cuando Eduardo y Spencer comenzaron a confiscar las propiedades y rentas de Isabel, dejándola financieramente vulnerable. La reina fue privada incluso de las pequeñas dignidades de su posición, registró un monje cronista. Sus sirvientes fueron despedidos, sus joyas confiscadas, y fue obligada a implorar por fondos para mantener su casa real. Esta humillación final despertó algo en la reina que sorprendería a todos, incluso a ella misma. La niña asustada que había llegado a Inglaterra se había transformado en una mujer determinada a sobrevivir, costara lo que costara. Una oportunidad surgió en 1325, cuando tensiones con Francia exigieron diplomacia. Isabel, ahora con 25 años y fluida en ambas lenguas, se ofreció para negociar con su hermano, ahora rey de Francia, Carlos IV. A regañadientes, Eduardo permitió que su esposa viajara como su emisaria. Fue un error que pagaría con la corona y eventualmente con la vida. Una vez en París, Isabel no regresó. En su lugar, se encontró con Roger Mortimer, un barón inglés exiliado y enemigo mortal de los Spencer, que había escapado de la Torre de Londres en una audaz fuga. Lo que comenzó como una alianza política rápidamente se transformó en un romance apasionado. Mortimer, experimentado, carismático y sediento de venganza, reconoció en Isabel una compañera ideal para sus planes de derrocar a Eduardo. Para la reina, durante tantos años privada de cualquier afecto o consideración, Mortimer ofrecía no solo amor físico, sino una oportunidad de venganza contra el marido y su detestado favorito. La reina, durante tanto tiempo cordero, se reveló loba, escribió un cronista, impactado por la transformación de Isabel. En la corte francesa, abandonó el papel de esposa sumisa y adoptó una nueva persona, la de una reina agraviada, una madre preocupada por el futuro de su hijo, heredero del trono inglés. Públicamente declaró que no regresaría a Inglaterra mientras los Spencer mantuvieran su influencia sobre el rey. Eduardo, furioso con la rebelión abierta de su esposa, le ordenó que regresara inmediatamente. Cuando Isabel se negó, intentó forzarla utilizando su carta más poderosa, el hijo de la pareja. El rey exigió que el joven Eduardo, entonces con apenas 12 años, fuera enviado a París para visitar a su madre, en realidad un plan para atraer a Isabel de vuelta utilizando su amor maternal como cebo. Isabel, sin embargo, había aprendido a jugar el juego del poder. Consiguió que su hijo fuera nombrado duque de Aquitania, dispuso que el joven príncipe viajara legítimamente a Francia para rendir homenaje al rey francés por este territorio. Una vez reunida con su hijo, Isabel completó su transformación de víctima a vengadora. Con el heredero del trono bajo su custodia, financiamiento francés y mercenarios proporcionados por aliados en los Países Bajos, ella y Mortimer prepararon una invasión a Inglaterra. En septiembre de 1326, Isabel regresó al país no como reina sumisa, sino como conquistadora, al frente de un ejército. En un giro extraordinario, fue recibida no como invasora, sino como libertadora. El pueblo inglés, descontento desde hacía tiempo con el reinado caótico de Eduardo y la corrupción de los Spencer, abrazó a la reina rebelde. Nobles y clérigos, ciudades y pueblos, declararon su apoyo a la buena reina contra el rey perverso. Eduardo y los Spencer huyeron hacia el oeste, buscando refugio en Gales, pero fueron rápidamente capturados. La venganza de Isabel fue rápida y brutal. Hugh de Spencer, el hombre que había usurpado su posición y dignidad, fue sometido a un juicio simulado y condenado a una de las ejecuciones más horrendas de la historia medieval. Primero fue arrastrado por las calles, atado a caballos. Después fue colgado en una horca tan alta que todos pudieran verlo. Aún consciente, fue bajado y atado a una escalera. Su cuerpo fue entonces metódicamente mutilado, sus genitales cortados y quemados ante sus ojos, sus entrañas arrancadas e incineradas y, finalmente, su corazón arrancado y arrojado al fuego. Solo entonces, ya casi muerto, fue decapitado. La grotesca ejecución de Spencer fue un espectáculo público deliberadamente escenificado para demostrar el destino de los traidores y transmitir un mensaje claro. La reina que una vez fue impotente ahora controlaba el poder de vida y muerte. Para completar su venganza, Isabel forzó a Eduardo a abdicar en favor de su hijo, el joven Eduardo III.
El rey depuesto fue inicialmente mantenido en relativo confinamiento en el castillo de Kenilworth. Sin embargo, intentos de rescatarlo llevaron a la decisión de transferirlo al más seguro y siniestro castillo de Berkeley. Fue allí, en septiembre de 1327, donde ocurrió el episodio más oscuro del reinado de Isabel. Las circunstancias exactas de la muerte de Eduardo II permanecen envueltas en misterio y controversia, pero la versión más aceptada involucra un asesinato particularmente cruel. Según relatos de la época, los asesinos, probablemente actuando bajo órdenes de Mortimer con el conocimiento tácito de Isabel, insertaron un tubo de metal incandescente en el ano del ex-rey. Este método bárbaro pretendía causar daños internos fatales sin dejar marcas externas en el cuerpo, permitiendo alegar que la muerte había sido natural. Los gritos de agonía de Eduardo fueron tan terribles que pudieron ser oídos más allá de las gruesas paredes del castillo, resonando en la noche como testimonio final de su caída. El hombre que había sido rey de Inglaterra, que había llevado a su país a la derrota en Bannockburn, que había preferido a favorito sobre su propia esposa, murió en dolor indescriptible, víctima de una venganza orquestada por la misma niña asustada que él había despreciado durante tantos años. Con el marido muerto y el hijo aún menor de edad, Isabel y Mortimer gobernaron Inglaterra como regentes de facto. Los amantes no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su relación, viviendo abiertamente en un lujo escandaloso. Se apropiaron de las propiedades de las víctimas de su golpe, acumulando una inmensa fortuna personal. Mortimer adoptó el título sin precedentes de conde de March, posicionándose por encima de los otros nobles del reino. Los mismos varones que habían apoyado a Isabel contra Eduardo II ahora se veían gobernados por un régimen aún más tiránico. Durante 3 años, la pareja mantuvo el control sobre el joven rey y el país. Isabel había finalmente alcanzado el poder que le había sido negado durante su matrimonio, transformándose de víctima en opresora. Sin embargo, cometió el mismo error que su marido, subestimó a la siguiente generación. Eduardo III, ahora adolescente, observaba con creciente descontento el comportamiento de su madre y Mortimer. El joven rey no había olvidado que, independientemente de los pecados de su padre, Eduardo II había sido humillado, depuesto y probablemente asesinado bajo las órdenes de su propia esposa y su amante. Utilizando un pasaje secreto en el castillo de Nottingham, donde la corte estaba hospedada, el rey y sus aliados invadieron los aposentos de Mortimer en medio de la noche. Hay relatos de que Isabel imploró misericordia para su amante, gritando las famosas palabras, «Bello hijo, ten piedad del gentil Mortimer». Sus súplicas fueron ignoradas. Mortimer fue arrestado rápidamente, juzgado por usurpación de poder real y ahorcado como traidor común en Tyburn. Sorprendentemente, Eduardo III perdonó a su madre del mismo destino. Isabel no fue juzgada ni públicamente humillada. En su lugar, fue alejada de la corte y sus poderes políticos removidos. Sus extensas propiedades fueron confiscadas, aunque una pensión generosa fue mantenida para su sustento. El joven rey, demostrando una sabiduría política que definiría su largo reinado, reconoció que ejecutar a la propia madre, por más culpable que fuera, sería políticamente desastroso y moralmente repugnante. Isabel de Francia, la reina loba como sería conocida, pasó los últimos 28 años de su vida en un retiro casi monástico en el castillo de Castle Rising, en Norfolk. Algunos relatos sugieren que su mente eventualmente falló, que fue atormentada por visiones del marido muerto y pesadillas sobre su propia complicidad en los horrores de su asesinato. Otros indican que encontró una paz tardía, dedicándose a obras de caridad y devoción religiosa. Lo cierto es que, cuando murió en agosto de 1358, a los 67 años, Isabel fue enterrada con las vestiduras de una monja y el corazón de Eduardo II en un relicario sobre su pecho, un gesto final de remordimiento o reconciliación simbólica con el hombre a quien había ayudado a destruir. En la mansión donde Isabel pasó su último exilio, los rumores dicen que sirvientes y visitantes ocasionalmente la oían en conversaciones animadas con personas invisibles. Algunas veces gritaba en medio de la noche en francés, su lengua materna, llamando a su padre o a su hijo. Otras veces, más perturbadoramente, susurraba el nombre de Eduardo como si estuviera al lado de su cama. Un criado relató que, en los últimos meses de su vida, Isabel exigía que 2 sillas fueran siempre colocadas frente a frente en sus aposentos, una para ella, otra para el marido que había mandado matar casi 3 décadas antes. Ella pedía perdón al aire vacío, escribió el hombre en un relato posteriormente preservado por monjes. Y a veces parecía oír respuestas que ninguno de nosotros podía escuchar. La enrarecida corte inglesa, que aún visitaba a la exreina en su retiro,
notaba cómo ocasionalmente interrumpía conversaciones para mirar fijamente a un rincón del salón, como si viera un espectro que solo ella conseguía ver. En sus últimos días, Isabel pidió ser enterrada no con las joyas y galas que habían marcado su vida como reina, sino con un simple hábito de monja franciscana. Esta petición no era inusual para nobles arrepentidos de la época, pero para una mujer que había vivido tan apasionadamente, que se había sumergido tan profundamente en las intrigas de la corte y en la sangre de la venganza, parecía un reconocimiento final de las consecuencias de sus elecciones. Un poema anónimo, escrito poco después de su muerte, capturó la profunda ambivalencia que Isabel dejó como legado. La niña que lloró al ser entregada, la mujer que sangró al vengarse, la reina que gobernó por la espada, la penitente que rezó hasta el final. La historia de Isabel de Francia es una de las más turbulentas de la historia medieval. Niña, novia forzada a un matrimonio que nunca deseó, reina negligida y humillada, madre determinada a proteger los derechos de su hijo, amante apasionada en busca de venganza, regente tiránica y finalmente penitente reclusa. Encarnó una sucesión de papeles tan dramáticos como contradictorios. Su viaje de la inocencia a la ruina moral refleja las realidades brutales del poder medieval y los costos devastadores de la ambición descontrolada. Más profundamente, su caso expone la terrible vulnerabilidad de las mujeres, incluso en las posiciones más elevadas de la sociedad medieval. Isabel llegó a Inglaterra como una mercancía política, una niña sacrificada en el altar de las alianzas diplomáticas. Que esta niña eventualmente se transformara en una depredadora no disminuye la tragedia fundamental de su vida. Cronistas contemporáneos, especialmente después de la caída de Isabel, fueron rápidos en demonizarla. Thomas Psingham escribió, era una mujer de extrema belleza, pero de moral dudosa, una reina de corazón cruel y mente distorsionada. Este juicio, sin embargo, refleja más la incomodidad medieval con la agencia femenina que una evaluación equilibrada de las circunstancias extraordinarias que moldearon su vida. Cuando consideramos todo lo que Isabel soportó, el matrimonio infantil forzado, los años de humillación pública, las demostraciones flagrantes de preferencia de Eduardo por sus amantes masculinos, y finalmente, la confiscación de sus propias rentas y propiedades, su revuelta adquiere un carácter diferente. No fue simplemente una ambición desenfrenada, sino una lucha desesperada por supervivencia en un sistema político y social brutalmente desfavorable para las mujeres. La relación entre Isabel y Mortimer es particularmente reveladora. Mientras los cronistas medievales la retrataban como una adúltera desvergonzada, análisis más recientes sugieren que la relación tenía dimensiones complejas. Para una mujer que nunca había experimentado afecto genuino en su matrimonio, el cariño y la consideración de Mortimer, por más calculistas que pudieran haber sido sus motivaciones, ofrecían una conexión humana hasta entonces negada. Isabel, aislada en un país extranjero durante 20 años, finalmente encontró a alguien dispuesto a verla no solo como un receptáculo para herederos reales o una pieza de negociación diplomática, sino como una persona. El aspecto más controvertido de su vida, el presunto asesinato de Eduardo II, también merece consideración más profunda. Mientras la narrativa tradicional atribuye a Isabel una sed implacable de venganza, la realidad política sugiere que la eliminación del ex-rey puede haber sido una necesidad pragmática. Mientras Eduardo viviera, sería un punto natural de concentración para revueltas contra el nuevo régimen. Varios complots para liberarlo ya habían sido descubiertos en los primeros meses de su encarcelamiento. En un mundo donde la misericordia era frecuentemente fatal para aquellos que la concedían, permitir que Eduardo viviera puede haber parecido un riesgo inaceptable. Este hecho no disminuye el horror de la ejecución. Si de hecho ocurrió como se describió, el método particularmente brutal, el tubo de metal incandescente que no dejaba marcas externas, habla tanto de la crueldad de la época como de la necesidad de mantener las apariencias de una muerte natural. La cuestión más perturbadora no es si Isabel ordenó la muerte, sino si especificó el método. Algunos historiadores modernos cuestionan si Eduardo realmente murió en Berkeley en 1327. Una teoría alternativa sugiere que puede haber escapado, posiblemente con la connivencia de sus carceleros, viviendo el resto de sus días como ermitaño en Italia. Un documento oscuro, descubierto en los archivos del Vaticano, contiene una carta del Papa Juan XXII mencionando un encuentro con un hombre que él creía era el depuesto rey inglés, varios años después de su supuesta muerte. Esta teoría, aunque intrigante, permanece minoritaria entre académicos serios. El fin de Isabel fue relatado como un momento de extraña serenidad para una vida tan tumultuosa. Dicen que sus últimas palabras fueron:
todas las sombras llegan a la misma oscuridad al final. Si encontró redención en sus años finales, nadie puede decirlo con certeza. Lo que permanece es el eco de su historia, una advertencia sobre cómo el poder corrompe y cómo la venganza, por más justificada que parezca, raramente trae liberación verdadera. Al final, quizás el aspecto más notable de la historia de Isabel sea simplemente su supervivencia. En un mundo dominado por hombres, donde las reinas eran regularmente descartadas o eliminadas cuando se volvían inconvenientes, ella no solo sobrevivió, sino que transformó radicalmente su destino de víctima a vengadora. Reescribió momentáneamente las reglas del juego de poder medieval. Que su victoria haya sido temporal y su fin solitario no disminuye la extraordinaria fuerza de voluntad que demostró. Hoy, en Castle Rising, donde Isabel pasó sus últimos años, los visitantes relatan extrañas sensaciones en las cámaras que ella una vez habitó, una presencia inquieta que parece permanecer siglos después de su muerte. Guardias nocturnos y guías turísticos ocasionalmente hablan de una figura femenina en trajes medievales que aparece en las almenas del castillo durante tormentas, mirando hacia el sur, en dirección a Londres, como si aún contemplara el poder que una vez poseyó y perdió. El mismo sistema brutal que transformó a una princesa inocente en esposa niña de un rey negligente también creó a la reina loba que regresó para destruirlo. Isabel no nació monstruo, fue moldeada por las crueldades de su tiempo. Y quizás, al final, esta sea la lección más perturbadora de su vida. Los monstruos que más tememos son frecuentemente creados por nuestras propias manos. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte para descubrir más relatos impactantes de monarcas que cambiaron el mundo o lo arrastraron al abismo. En Ecos del Trono, te espera con nuevas historias reales y verdades que muchos prefieren olvidar. Buenas noches.